Muchas gracias a todos por estar aquí. Es de verdad un gran privilegio estar en esta asamblea de este sector que tanto ha contribuido al desarrollo del país y que para la historia económica de este país, yo estoy seguro, deja una pauta de comportamiento que será no solo emblemática, sino que desde el punto de vista práctico ha marcado pues, los nuevos senderos en términos de desarrollo social, en términos de inclusión y por supuesto en términos de competitividad. Después de oír el tono moral que le ha puesto el fiscal, es difícil decir algo diferente, porque yo creo que la coyuntura que vive el país va precisamente en esa dirección. Y yo le decía a la señora presidenta Sandra Forero que por eso en un momento en que la institucionalidad aparece tan amenazada desde tantos flancos, pues no hablar de la crisis que estamos viviendo en este momento, que no es una crisis fiscal, no es una crisis de recursos económicos, sino es una bancarrota ética fundamentalmente, del inventario de principios y de valores que fueron de la esencia de la nacionalidad colombiana y que hoy parece se extraviaron en alguna parte, se desvanecieron sin que nadie se diera cuenta en qué momento sucedió y por qué sucedió. Nosotros hemos dicho que firmados los acuerdos de paz, parece que lo que ahora no nos deja en paz es la corrupción. Y no nos deja en paz la corrupción porque la corrupción es tal vez la batalla más grande que tenemos que dar en este momento, después de la firma de los acuerdos y después de todos esos desafíos del posconflicto que parecen además en este momento relegados a un segundo plano. Hoy, yo lo he repetido muchas veces, el humo de la guerra no nos dejó ver la corrupción durante mucho tiempo. Los 52 años de conflicto armado le pusieron como una cortina de humo a toda esa crisis ética del país. Una crisis ética que además está agudizándose y, como el fiscal lo ha repetido muchas veces, de pronto no ha tocado fondo todavía. Y tenemos que prepararnos para eso. Él lo ha repetido muchísimas veces. Y eso es importante porque, como él también ya lo mencionaba, cuando se trata de una metástasis de estas dimensiones, no se trata simplemente de combatir los síntomas o de sacar a partes de las células cancerígenas, sino sacar de raíz el tumor. Y eso es lo que estamos haciendo conjuntamente los organismos de control, con ese bisturí tan profundo que tiene la Fiscalía General de la Nación, con otro de otra naturaleza que afecta más a los funcionarios públicos y a los particulares que manejan recursos públicos, que es la Procuraduría, y con otro que afecta a los recursos de los corruptos, que es la Contraloría. Una combinación que, repito, no es simplemente lo anecdótico de tres mosqueteros, sino las instituciones del país respondiendo con resultados frente a esta epidemia de corrupción. Parece que el imperio de la ley hubiera sido reemplazado por el paraíso, primero de la informalidad que ustedes la han sentido afectando su sector de manera tan grave, y normalmente el paso o la transición de la informalidad va después a la ilegalidad y termina convertido en impunidad legal y en impunidad social, como más adelante lo veremos. Nosotros hemos dicho que, si bien es cierto que las FARC fueron el detonante de la barbarie, toda esa barbarie de los 52 años de guerra de alguna manera fueron el teflón de la corrupción. Es decir, por estar hablando del conflicto armado, por estar acumulando esa cifra impensable, impúdica de los 8 millones de víctimas en Colombia, la corrupción quedó de un lado, latente, pero ahí estaba, sacando la cabeza hoy, como lo está haciendo con toda esa fuerza. Muchos hicieron despliegues hormonales, decimos nosotros, en frente a la guerra, pero lo que hoy necesitamos son más neuronas, estrategia para combatir la corrupción. Porque hemos ensayado todos los mecanismos, sobre todo los normativos. Hemos expedido todas las normas, hemos aprobado todas las convenciones internacionales, hemos creado instituciones, hemos renunciado a otras, y la corrupción sigue naciendo, creciendo, reproduciéndose y no muriendo. Por lo cual, si no detenemos ese flagelo, pues lo que se va a devorar es el sistema político democrático, y llegará el populismo y triunfará la deshonestidad.
Y eso es muy importante resaltarlo, porque al fin y al cabo a esa gran pregunta que creo que se hacía la revista Semana, Alejandro, hace unas semanas, de cuándo se perdió la ética, pues la pregunta es fácil de responder, y ustedes lo saben por toda esa secuencia de pestes de crimen organizado que nos han afectado a la historia reciente de este país y que tuvo que ver con las batallas contra el narcotráfico, contra los guerrilleros, por supuesto, contra los paramilitares, contra el crimen organizado y en esta versión posmoderna contra los corruptos. La ética se perdió cuando la gente resolvió resolver sus problemas usando la fuerza antes que el diálogo, cuando la ley del más fuerte se anidó en la conciencia colectiva y ser pillo se volvió rentable. Nosotros hemos venido diciendo a lo largo del país, en un esfuerzo muy paralelo al que ha venido haciendo la Fiscalía en lo que nos toca dentro de nuestras competencias, llevamos 18 audiencias ciudadanas anticorrupción en las capitales del país, que lamentablemente en Colombia ser pillo ha dado estatus. Y el pillo es el que controla el pueblo, el pillo es el que tiene los mejores carros, el que presume con los contratos y el que dentro de la impunidad social camina impertérrito. Mientras todo eso sucedía, se multiplicaron por millones las víctimas y muchos permanecimos impasibles en materia de solidaridad frente a ellas. La política se entregó al mejor postor. La justicia fue permeada por los negociantes de expedientes, como ha sido lo que ha denunciado la Fiscalía en los últimos días, y los órganos de control, en buena parte de los casos, en el pasado, eran neveras donde se hibernaban los expedientes y poco se reaccionaba frente a esta epidemia de corrupción. Hemos insistido mucho en que las medidas que hay que tomar son radicales. Aquí no caben tibiezas ni aguas tibias, o si no dejamos el tumor completo, como lo decía en la primera afirmación. No podemos salir de esta crisis si no lo medimos en su dimensión real y convocamos a todos los colombianos a repudiarla, entenderla y solucionarla. Y derrotamos esa doble moral, en donde realmente muchos, desde la superioridad moral de sentirse mejores que otros, pues son realmente muchas veces los verdaderos protagonistas de toda esta catástrofe. Es imperativo, como lo hemos dicho y lo manteníamos ahora en una conferencia también, en otra asamblea gremial con el fiscal, que trabajemos en un pacto ciudadano contra la corrupción, por la integridad, por la probidad, por la transparencia que involucre a toda la sociedad civil. De hecho, yo debo decir con gran complacencia que fue precisamente a raíz de una de mis primeras acciones en contacto con los gremios económicos del país y por iniciativa de la presidenta de Camacol, que comenzamos un diálogo fructífero para ver de qué manera podemos trabajar juntos en este campo, en el campo de la prevención de ese tipo de conductas en este sector tan importante que todos ustedes lideran dentro de sus respectivos espacios. Y logramos el 22 de junio pasado que esa declaración del sector privado por la transparencia, por la integridad y contra la corrupción, la firmaran prácticamente todos los presidentes gremiales. Allá estaba el presidente de la ANDI en ese acto, allá estaba el presidente de Asobancaria, y estamos en este momento además bajando a las regiones y a los territorios para disponer también del consenso de los dirigentes gremiales a nivel regional y contar así con un gran pacto que venga de arriba abajo, pero sobre todo de abajo arriba, y que tenga la posibilidad de reiterar la importancia de los principios de la cultura de la legalidad, de una ética ciudadana que, como hemos dicho, se ha perdido por cuenta de la cultura del dinero fácil, del otorgamiento de coimas y del trueque de expedientes, como ya lo hemos señalado. Y seguimos convencidos además que el referente ético fundamental de este país, resultado del consenso político más grande que se ha dado en el último siglo, sigue siendo la Constitución de Colombia. Ese punto de convergencia que fue diseñado para vivir en paz, ese punto de convergencia que es un contrato social para la democracia, la justicia, la prosperidad y la igualdad. La igualdad además que supone ese gran desafío ético, siguiendo
alguna de las conferencias que ustedes presenciaron ayer vieron cómo el profesor Stiglitz marca como uno de los grandes desafíos de esta humanidad hacia el futuro encontrar fórmulas para combatir la desigualdad. Y ese es otro desafío más ético que económico, por supuesto, y más político que estadístico, y es derrotar la desigualdad. Y eso se hace también acudiendo a esos valores y principios del Estado Social de Derecho que se consagraron en la Constitución de 1991 y que lamentablemente pues aparecen perdidos por cuenta de este hecatombe de valores que estamos viviendo en Colombia, donde el dinero corrompió, como ustedes lo saben, a electores y elegidos, el Estado se convirtió en caja menor de los avivatos y se ha dado en el campo del financiamiento de la política ese maridaje entre políticos y contratistas, entre los grandes financiadores de la política que se convierten después en los grandes usufructuarios del botín del Estado. Ahí lo hemos repetido muchas veces, el fiscal, el contralor y el procurador. La clave de toda esta cirugía mayor para extirpar ese tumor tiene que ver con considerar en primer lugar que aquí no hay intocables en esta lucha. Esta mañana yo le refería una afirmación que puede ser radical pero no deja de ser cierta en un foro de corrupción que hubo esta semana con el presidente de la Comisión de Ética del Senado chileno. Decía que en esta última faceta que tuvo Chile muy reciente de lucha contra la corrupción, alguien afirmaba que la primera premisa de quienes están al frente de los organismos de control tratando de combatir la corrupción es que si le toca perseguir a sus amigos y a sus familiares tiene que estar dispuesto a hacerlo, porque muchas veces la magnitud de la crisis es de esa naturaleza. Y en el caso particular, yo creo que la Fiscalía nos ha mostrado un camino en donde demuestra que lo primero que hay que hacer es limpiar la propia casa en el caso particular de la justicia. Y eso es una tragedia. Lo que pasó el 15 de agosto, cuando el fiscal entrega esas pruebas al órgano competente respectivo, es simplemente no solo el recuerdo de la cita bíblica de qué pasa cuando la sal se corrompe, sino qué podemos hacer. Después de tantas crisis que ha vivido este país, la crisis del proceso 8000, la crisis de los paramilitares, las crisis de corrupción, de carteles de la contratación en varias regiones del país, siempre quedaba como el resquicio, el último recurso de que la justicia actuaba. Pero si llegamos a golpear la puerta de la justicia y nos encontramos la enfermedad dentro de la casa de la justicia mucho más agudizada que fuera de ella. Por eso, la necesidad de recuperar para la política y para la justicia esa majestad que ha perdido es fundamental. Y hacerlo con todas las herramientas de las cuales disponemos, con la herramienta penal, que es la última razón del derecho, con la herramienta sancionadora, pero sobre todo, lo hemos repetido mucho, con la sanción de carácter social. La sanción que le impone la sociedad. El profesor Mocus siempre ha explicado en sus clases de cultura ciudadana que tienen que coincidir esas tres sanciones: el peso de la ley, el peso de la conciencia, pero el rechazo social a un comportamiento que es lo que no estamos viendo en Colombia. Ese ejemplo que ha traído el fiscal en relación con lo que sucedió aquí en Cartagena, o lo que hemos visto nosotros a nivel de doble moral en el intercambio de pruebas para combatir la corrupción internacional de la compañía brasilera. Eso es resultado precisamente de la ausencia de una sanción social, como si la corrupción fuera una anécdota simple de la historia de un pueblo, como que pobre la empresa que tuvo que sobornar unos funcionarios en estos países más chiquitos de Sudamérica. Eso es inaceptable, eso es inadmisible, y por eso hemos pensado en la posibilidad, y lo hemos conversado, de que no solo le tiene que quedar el peso de la ley a quienes fueron protagonistas, en el caso nuestro, como decía el fiscal, los delincuentes criollos, sino tienen que caer los delincuentes internacionales de esa compañía, protegidos por la justicia y por las estructuras societarias internacionales de esa compañía. Y habrá que sacarlos del país, y habrá que sancionarlos socialmente, y habrá que incorporar en un momento dado, como no está en la legislación colombiana, y lo han hecho todas las legislaciones modernas, la responsabilidad penal de las personas jurídicas para quitarle ese velo a ver quién está detrás
de ese tipo de acciones e impedirles que vuelvan a hacer negocios en los países donde timaron el interés público, donde vulneraron el patrimonio público y donde se llevaron de lleno por delante la moralidad pública. Todo eso supone necesariamente la necesidad de que ustedes crean en la institucionalidad. Y lo digo porque la solución más fácil en este momento es asumir la actitud del pesimismo extremo de decir, se acabó la institucionalidad, aquí no hay luz al final del túnel, ¿y quién nos salvará? Con ese remoto antecedente, además de creer en que son los caudillos y los iluminados los que traen las soluciones a las sociedades, cuando quienes traen las soluciones a las sociedades son las instituciones fuertes. Y eso es lo que tenemos que hacer, seguir fortaleciendo la institucionalidad de este país y seguir creyendo en que podemos mostrar resultados en esta lucha, como creo que lo estamos haciendo dentro de todas las dificultades y limitaciones que esto supone. Porque lo que está matándose de por medio es la confianza en la institucionalidad. Y tenemos el ejemplo del vecino aquí al lado para saber qué pasa cuando uno se lleva de calle por delante las instituciones y caemos en el populismo o caemos en el autoritarismo. Y eso es absolutamente inadmisible. Parte de la política social de este país del futuro, y ustedes lo saben en este gremio tan importante, tiene que ver con la deuda que tenemos con 8 millones de víctimas del conflicto armado, en donde hubo victimarios de toda naturaleza y donde todos de alguna manera fuimos cómplices de esa catástrofe humanitaria. Por eso es tan importante en este momento del país pensar en buscar metas comunes que tengan que ver con la recuperación de esos principios y de esos valores. Y eso lo digo porque no es la hora de fomentar el odio, ni la radicalización, ni más la polarización de este país. Y vencer el odio a quien aparece como el eslabón más débil dentro de la sociedad, al emigrante, al pobre, a la mujer, a las minorías, a los campesinos, a los ambientalistas, a los defensores de derechos humanos, a los enfermos, a los pacifistas. No hacer esta reflexión ética y crear este compromiso sería una traición a la historia. El cumplimiento de los acuerdos de paz, independientemente de lo que nosotros pensemos y siempre sujetos a la Constitución, porque creo que ese es un elemento que es esencial, de alguna manera tiene ese componente ético que tiene que legitimarse en la medida en que se cumplan esos acuerdos. Creo que en eso la Fiscalía y la Procuraduría han obrado siempre en la misma dirección. Todas esas legitimidades, la legitimidad política, la legitimidad ética, la legitimidad social del proceso de paz, es lo que espera la gente que suceda y que las partes le cumplan a los colombianos con la verdad siempre. De toda esa decisión depende que el país avance, que la democracia sobreviva, que la economía tenga un rostro humano, dándole esos nuevos contenidos a la democracia que hacen parte de toda esa agenda social que se quedó dormida durante tanto tiempo por cuenta del conflicto armado. Y que implica recuperar el Estado donde nunca ha estado, recuperar el Estado y llevarlo allí, y llevarlo precisamente en donde el Estado, con el espíritu de la Constitución del 91, lleve la Constitución y no sea un privilegio más. Y no bastan una cantidad de cosas, no basta, por ejemplo, en el caso nuestro, destituir funcionarios y aumentar las estadísticas, la necesidad de trabajar, por ejemplo, una cultura del servicio público, otra de las grandes víctimas de toda esta crisis y de toda esta hecatombe ética del país. Dejar atrás la cultura del enriquecimiento ilícito, del dinero fácil, de la honestidad y la probidad como excepción en el comportamiento de los colombianos y recuperar el horizonte de una cantidad de valores que, repito, no obedecen a ningún moralismo, sino a los valores que son propios de la ética ciudadana, que simplemente está basada en la defensa de la dignidad del hombre y en nada más, en el respeto de los derechos y en el respeto de los deberes y en el cumplimiento de los mismos. La Colombia del posconflicto tiene que ser una empresa de carácter colectivo y allí el papel del sector privado es crucial. Cuando con Bruce McMaster, con Sandra Forero,
Con Santiago Castro pensamos en producir ese documento de ese pacto por la transparencia y la integridad. No estábamos pensando en una pieza muerta que pasa a ser letra muerta, como sucede con buena parte de las declaraciones en este país. Estábamos pensando en la necesidad de identificar con cada uno de los sectores económicos del país los riesgos que existen en materia de corrupción, los desafíos que tiene cada uno de los sectores. Y de hecho lo hemos venido trabajando con Camacol. Ya en el debate les podré contar eso en qué dirección va. Lo hemos trabajado con la Asociación Nacional de Exportadores, lo hemos trabajado con los comerciantes, y al fin y al cabo constituye no solo un elemento que respeta una ética pública, por supuesto, porque el accionar de los gremios y del sector privado cuando busca el bien común es público. Y eso es nuevo, y eso es una consideración que tiene que ser el punto de partida de la lucha contra la corrupción, que hay que recuperar los valores públicos, que hay que hacer respetar la esfera pública, que hay que defender el patrimonio y la moralidad pública. Y allí el sector privado juega, digo yo, un papel absolutamente protagónico. Lo único que no hemos ensayado como herramienta en la lucha contra la corrupción es un involucramiento absoluto del sector privado en la lucha contra la corrupción. Y ustedes tienen ese deber, y ojalá hoy saliera de aquí un compromiso en esa dirección, como de hecho ya lo hemos hecho con la señora presidenta de Camacol, y que lo regionalicemos, y que lo operativicemos, y que pensemos de qué manera las instituciones de control pueden entrar a colaborar con las acciones de ustedes en el día a día, dentro de sus empresas, con sus trabajadores, con la gente, para actuar de acuerdo con un código de conducta y no simplemente dejarlo en el papel escrito. En esas anécdotas absurdas, cuando hablábamos de los códigos de conducta, incluso yo lo hice el día que presentamos la declaración por la transparencia con el sector privado, se encuentra uno perlas como que el código de conducta de manera más impecable redactado era el código de Odebrecht, para que ustedes juzguen de lo que representa un documento que se queda como letra muerta. Por supuesto, eso no es lo que vamos a perseguir, y lo que vamos a perseguir es tratar de crear esa cultura de transparencia, de rendición de cuentas, de accountability, como dicen los anglosajones, que es una palabra que no tiene traducción al español, y es responsabilizarse por las acciones y hacerlo de una manera íntegra y transparente. De tal manera que esa oportunidad para el sector privado va a ser fundamental. Y por eso la Colombia del posconflicto, si es una empresa colectiva, ni puede quedarse en titulares, ni simplemente en documentos que quedan inermes frente a todas las acciones que podemos desplegar en este campo. Debemos materializar esos pactos con los empresarios, instaurando esos controles a los comportamientos de los particulares que interactúan con el Estado. Por ejemplo, en materia de contratación, por decirlo, hay un gran debate que ya se está dando al interior de la Cámara Colombiana de Infraestructura en relación con un proyecto de ley. Y realmente hay mucha herramienta práctica que enseñarla o ilustrarla desde el punto de vista práctico va a ayudar precisamente a que se consoliden esos escenarios de ética, que son muchos. Finalmente, en términos de lo que representa este esfuerzo, es claro que el país de manera mágica no va a amanecer un día convertido en un oasis de transparencia, pero lo que no podemos hacer es desistir de la posibilidad de intentarlo permanentemente. Nosotros hemos también establecido unas acciones con las nuevas generaciones, también lo decía aquí el fiscal. Si uno cuenta aquí con el polo a tierra de la academia, por ejemplo, de la universidad, de los estudiantes, de una ciudadanía activa gobernada por los valores de una ética ciudadana basada en la Constitución, pues está haciendo poco. Y esos valores que tienen que ver, por ejemplo, con la defensa de los derechos sociales, donde la corrupción se ha ensañado también, ya se decía aquí también, con la salud, con la educación, con todos los programas sociales es donde aparece pegada la corrupción como una costra difícilmente erradicable. Y eso hay que, por supuesto, defenderlo, porque el que se roba la educación o la alimentación de los niños comete un triple pecado, un pecado contra la sociedad, contra el Estado
y por supuesto contra uno de los eslabones más débiles de nuestra sociedad. El compromiso pues es mantener eso vivo y mirar de aquí en adelante cómo podemos proceder. En Colombia ha prosperado una teoría digamos que de tolerancia, de flexibilización frente a determinados comportamientos precisamente porque no tienen sanción social, que es algo así como el nos toca. Es que nos toca dar sobornos porque es la única forma que esto funcione. Es que nos toca comprar la libreta militar de nuestros hijos porque o si no lo van a matar en el conflicto armado. Es que nos toca sobornar el policía de tráfico porque o si no viene la multa. Es que nos toca saltarnos los controles de las licencias porque o si no eso nunca va a salir de la burocracia del Estado. Yo creo que esa es una mentalidad cuyo capítulo hay que cerrar definitivamente. Lo que nos toca es defender la democracia, lo que nos toca es defender el Estado de Derecho, lo que nos toca es defender las reglas de juego de la sociedad y lo que nos toca es recuperar un conjunto de valores que, repito, se perdieron en la historia de Colombia y todavía no sabemos cuándo. Y esa filosofía del pesimismo y de la justificación de la violencia lamentablemente lleva a que lo único que no les toca a muchos es precisamente la ética. La ética les resbala, como se dice hoy en día. Y termino simplemente diciendo, porque ya tendremos oportunidad de hablar de los POTS en el debate, que como lo hemos conversado también, porque yo les digo, para nosotros es un orgullo. Esta mañana yo citaba una frase del juez Sergio Moro, que es el juez que condenó a muchos años de prisión al expresidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, y alguien le preguntaba en una conferencia, pero no, es que ustedes ya no tienen vida, es que esto es un sacrificio muy grande. Y decía, el honor más grande que puede tener una persona es estar al frente de un organismo de control tratando de erradicar el mal más grande que tiene la sociedad brasilera en este momento. Y yo quiero cerrar hoy mi intervención con esas palabras, porque me parece además que esto no es una batalla de los superhéroes, y eso lo hemos conversado muchas veces con el fiscal y con el contralor. Esto no es un capítulo más de los caudillos que aparecen en nuestra América Latina ofreciendo soluciones que se quedan en el aire. Esto tiene que ser una labor que gane la ciudadanía en la calle, con un cambio de comportamientos y que suponga de una vez por todas que esas virtudes o esos defectos que parecen virtudes puedan ser erradicados. Porque definitivamente, y con esto sí termino, si no hacemos que renazca la ética en este país, se nos van a derrumbar las instituciones. Muchísimas gracias.